Les doy la bienvenida a todos y a todas quienes se integraron a este conversatorio. Desde BCO esperamos que estén todos muy bien, que estén gozando de salud en medio de este contexto tan difícil en el que nos reunimos. Como BCO estamos muy contentos de la convocatoria de hoy día. Hemos tenido un gran número de inscritos. Y creemos que el llamado a nivel nacional de preocuparse por la educación pública y municipal ha tenido una gran recepción en las comunidades en las que hemos estado trabajando. Y antes de dar la bienvenida y la palabra a nuestros grandes expositores de hoy, a Eduardo Serené, de la comuna de Temuco, y a Ani Dorador Alfaro, de la comuna de Copiapó, quiero comentar brevemente que este ya es el segundo conversatorio que organizamos como BCO. El primer conversatorio trató sobre los desafíos de las redes escolares y del trabajo que supone para grandes redes de colegios coordinarse para enfrentar los desafíos de la pandemia. Ese conversatorio fue grabado y pueden acceder a esa grabación ingresando a la página web que se está mostrando ahí en pantalla. En este segundo conversatorio quisimos abordar otro tema, que es un gran tema para nosotros, que es la educación pública municipal. Y esta vez quisimos preguntarle directamente a un director y a una directora DAEM sobre su experiencia enfrentando los desafíos de la pandemia a nivel educacional. Tenemos aquí a Eduardo Serené, el jefe del Departamento de Educación de la Municipalidad de Temuco. ¿Cómo estás, Eduardo? Dile a nuestros oyentes cómo te encuentras para el día de hoy. Buenas tardes a todos. Un agrado poder compartir este espacio hoy día con cada uno de ustedes y contarles de algún modo la experiencia que hemos tenido en Temuco, en los colegios municipales respecto de lo que nos ha afectado tanto esta pandemia global. Así que muy contento de compartir nuestra experiencia con ustedes. Gracias, Eduardo. Tenemos también como expositora hoy a Ani Dorador Alfaro, que es directora de Educación de la Ilustre Municipalidad de Copiapó. ¿Cómo te encuentras hoy día, Ani? Hola Andrés, muchas gracias por la invitación a ser parte de este panel y poder contar, ¿cierto?, la experiencia de nuestros establecimientos acá en Copiapó. Y un saludo a todos y a todas que nos escuchan hoy día y también agradecer el interés por conocer nuestra, digamos, experiencia. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias a ustedes, Eduardo y Ani, por aceptar esta invitación, por estar aquí con nosotros. Y les voy a comentar brevemente cómo va a ser el esquema de hoy día. Cada expositor va a tener alrededor de 15 minutos para exponer y contarnos sobre su experiencia. Y luego vamos a abrir una ronda de preguntas del público. Tenemos también las preguntas de quienes se inscribieron al conversatorio y vamos a ir levantándolas una a una. Por último, si es que a los auditores durante la exposición les surge alguna pregunta, les reitero que está abierto el chat para que puedan escribir por ahí sus preguntas y nosotros las tendremos en consideración para la ronda de preguntas. Entonces, comencemos con el primero de nuestros invitados, Eduardo Serené. Él es director de Educación de la Municipalidad de Temuco, que cuenta con más de 40 establecimientos educacionales. Y hoy le vamos a pedir que nos comparta su pantalla para exponernos su experiencia con esta pandemia. ¿Tienes el micrófono en silencio, Eduardo? Si puedes prenderlo, comenzamos. Abajo a la izquierda, Eduardo, está el botón para silenciar y desilenciar el micrófono. Ahí está. Ahora te escuchamos, Eduardo. Perfecto.
y vemos tu presentación también. Pero Así vamos que, a volver para atrás. adelante. Bueno, nosotros en realidad abordamos el tema de la pandemia, que fue para todos un impacto que nos sorprendió, de verdad. Había partido en Europa a comienzos de este año, pero lo veíamos como algo tan lejano que nunca pensamos que no iba a llegar a nosotros. Y nos llegó. Y en el caso personal, y perdonen que les cuente brevemente esta anécdota, yo venía en el avión, había ido a una reunión a Santiago en marzo, los primeros días de marzo, y el viernes 13, venía en el vuelo donde precisamente venía una persona infectada, y que cuando llegamos aquí se conoció el caso. Y tuve que iniciar una cuarentena. Inmediatamente fui confinado a mi departamento. Y ahí tuve que quedarme. Y además, esa semana se interrumpen las actividades escolares. Yo continué con mi equipo conectado, naturalmente. Cuando voy a regresar a la oficina después de 14 días, se inicia la cuarentena total en Temuco y la región. De tal modo que fue súper complejo. Tuvimos que empezar a aprender muchos procesos de nuevo, una situación que nadie conocía, y nos encontramos con esto que tuvimos que empezar a construir entre todos. Y en eso, naturalmente, que recurrí al equipo, a los directores de colegio, a los profesores, buscando el mayor consenso para que podamos salir entre todos de esta situación. Y nosotros dividimos en 3 ejes principales la acción que íbamos a emprender. Y un primer eje desde el comienzo de marzo y abril, porque no se olviden también que en abril hubo un periodo que el Ministerio decretó de vacaciones de invierno, fue prestar amplio apoyo a los equipos directivos y docentes para la continuidad del proceso educativo a distancia. Lo que quisimos hacer en esta primera instancia es continuar con el vínculo, no perder el contacto con los estudiantes y sus familias, que fue una de las primeras prioridades que nosotros tuvimos. Mantenernos en contacto para, por último, sentirnos apoyados mutuamente frente a esto que nos estaba ocurriendo y que nadie había advertido así tan duramente como nos ocurrió. Y en este sentido nosotros enviamos oficio a los establecimientos educacionales, a los directores y a sus equipos con orientaciones, elaboramos y adaptamos material pedagógico por parte de los docentes, lo realizaron ellos, empezaron a inventarse los propios docentes de nuestros colegios, se capacitan a los docentes en el manejo de plataformas a través de personal informático de los propios colegios, porque tuvimos que aprender esto. Esta misma plataforma Zoom, yo tengo que confesarla que yo no la conocía. Para mí es una plataforma que la empecé a conocer a través de esto que nos ha ocurrido. Y claro, naturalmente que he aprendido, he avanzado y he avanzado en mi aprendizaje en ese sentido. También tuvimos que analizar ingresos y presupuestarios. Nosotros nos manejamos con un presupuesto y el presupuesto fue reducido, nos empezó a llegar menos recursos vía subvención, porque el ministerio nos sigue calculando hasta hoy la subvención a través con el promedio de la matrícula que tuvimos en marzo, la primera semana de marzo, los primeros 8 días de marzo que tuvimos clases. Entonces, eso nos impactó negativamente en la subvención. Nosotros administramos 42 establecimientos educacionales, 16.000 estudiantes, 25 jardines infantiles, 2.000 niños en los jardines infantiles. Entonces, eso nos provocó un impacto también terrible en la subvención. Y bueno, y realizamos encuesta al 95% de los estudiantes para conocer su situación actual. ¿Cuál era la situación de nuestros estudiantes? Porque todos hablaban de que íbamos a avanzar
en el aprendizaje a distancia, pero queríamos saber efectivamente cuántos estudiantes podíamos tener. Y la situación en ese contexto, la situación de los estudiantes fue tremendamente diversa y se activó en condiciones distintas en cada establecimiento educacional. Nosotros con 42 establecimientos educacionales, 11 rurales, el resto urbano, ubicados en distintos sectores de la ciudad, con niveles socioeconómicos bastante distintos. Entonces eso también fue una complejidad. Entonces nosotros quisimos saber cuántos estudiantes tenían conectividad, podían participar en aula virtual, y cómo mejorar, también nos preguntamos, esas clases de aula virtual, y naturalmente la capacitación a los docentes que les conversaba recién, que también eso iba a la par. Habíamos tenido una experiencia previa con el estallido social del 18 de octubre, pero en forma muy, diría yo, pequeña. Algunos colegios hicieron ese ejercicio. Hoy día eso no ocurrió, entonces tuvimos que empezar entre todos a ver cómo avanzábamos, cómo éramos capaces de inventarnos en esta situación. Después había estudiantes, nos encontramos, ese es un grupo de estudiantes que efectivamente tenían conectividad y participación y tenían equipos, porque esa también es una realidad con la que nos encontramos. La otra realidad era que había estudiantes que tenían conectividad, pero no podían participar en aula virtual, porque su conectividad era a través de teléfonos celulares que le permitían conectarse a redes sociales. Entonces con ellos nosotros empezamos también con el trabajo de enviar material impreso, material digital, y carpeta y envío de material por correo electrónico. Y eso así solucionamos. Y había otro grupo de estudiantes que no tenían ni conectividad ni equipos. Y ahí también hubo un trabajo de preparar guías, que lo empezaron a hacer los docentes, preparar guías, enviar material impreso, tuvimos que hacer algún tipo de compra y retirar, que los papás fueran a retirar a los colegios con ciertos protocolos establecidos este material. Ahí hay, por ejemplo, nosotros llevamos una ficha que cada colegio, por cada estudiante, las actividades que se realizan. Aquí está, esto ha sido un trabajo arduo, lo dije al comienzo, y esto hay que agradecerle también el compromiso de los profesores y de los directores, porque esto nos ha permitido mantener de algún modo el vínculo con el proceso educativo de nuestros estudiantes y que no se sientan ellos abandonados. Ahí está una ficha real de un colegio que la tomamos. Todos los que están ahí, los estudiantes, están con la autorización de los padres, por si acaso, para que no haya problema. También ideamos un programa que se llama Contigo en Casa, porque otro de los elementos con los que nos encontramos fue el tema de la contención emocional. El estar confinado en casa, y nosotros fue duro aquí en Temuco, porque estuvimos 40 días prácticamente. Entonces los estudiantes en su casa y los papás en la casa, entonces eso complejizó más la situación. Entonces nosotros ideamos que tuvo algunas fases, siempre lo tuvimos presente, no perder la comunicación con los apoderados, la comunicación directa con los estudiantes, comunicarnos con los profesores, todo lo que era contención emocional fue gravitante e importante para nosotros. De hecho hicimos capacitación en ese sentido. Generamos situación de aprendizaje adecuada al contexto, y aquí hubo muchísima creatividad de los establecimientos educacionales, muchísima creatividad. Me enviaban los videos, me enviaban lo que hacían, cómo estaban trabajando, todos realmente muy, muy interesantes, y que llegaban a los papás y a sus familias. Elemento de aprendizaje, diálogo, contacto entre estudiante, profesor, para generar estrategias de aprendizaje y de enseñanza, y el desarrollo de las habilidades cognitivas de cada uno. El segundo eje
que tuvimos que tocar fue el tema presupuestario. Ya como lo decía antes, nosotros nos encontramos con la situación presupuestaria que nos afectó y nos golpeó duramente. Nosotros acá en Temuco, hace aproximadamente 4 años, estamos en una situación de autofinanciamiento. Nosotros no hemos tenido necesidad de recurrir a transferencia municipal en ese sentido, y hemos administrado con cierta holgura, soltura, pero con muchísima responsabilidad nuestro presupuesto de educación. Y el presupuesto, naturalmente, que lo habíamos realizado y lo habíamos hecho en junio, julio, como por esta época, precisamente el año pasado, cuando no teníamos, ni siquiera vislumbrábamos que una situación de esta naturaleza nos iba a afectar. Así que eso también fue empezar a pensar en los presupuestos y cómo reajustar. Hubo que ajustar los presupuestos a la baja y empezar a eliminar ciertas actividades que teníamos pensadas, capacitaciones, salidas pedagógicas, y tuvimos que centrarnos en lo urgente y en lo importante. Y ahí fue que pusimos nuestro foco. Entonces, ¿qué hicimos? Adquisición de elementos de protección personal para nuestros equipos. Protocolo de retorno, elaboramos también un protocolo de retorno para el personal de los establecimientos educacionales, tuvimos que trabajar rápidamente en eso. Lo más importante, yo siempre les he dicho, en todas las reuniones, lo más importante que tenemos nosotros no son los edificios, no son los equipos computacionales, no son los elementos tecnológicos, sino que lo más importante que tenemos es el personal. Y esa es prioridad 1 para nosotros, cuidar el personal. Y eso también nos preocupamos, entregándole todos los medios y todos los elementos para su propia protección. Lo otro, la continuidad educativa, como lo señalaba recién, el apoyo emocional y social también, porque nos encontramos, y recalco en lo social, porque también fue una preocupación nuestra. Nos encontramos con muchísimas familias. Piensen ustedes que nosotros en el sector municipal atendemos a un nivel socioeconómico medio-bajo, y bajo en muchos casos. Y esto de la pandemia golpeó duramente a las familias, quedaron sin trabajo, desempleados, tuvieron que pagar arriendo, muchas veces con carencias absolutas, con complicaciones, que nosotros les enviábamos trabajo y no tenían conectividad. Entonces todo eso afectó. Entonces eso también nos llevó a pensar, bueno, ¿qué hacemos para ayudar a las familias de nuestros estudiantes? Y eso nos motivó a hacer una presentación a la Superintendencia de Educación, que a través de los recursos de la subvención pro retención nos pudieran autorizar a adquirir cajas de alimentos para entregarle a estas familias más carenciadas, y cuyos estudiantes percibían la subvención pro retención. Afortunadamente la superintendencia nos acogió positivamente eso, de tal modo que estamos hoy día en ese proceso de compra para apoyar a nuestras familias también con este tipo de ayuda. Y como ya lo señalé al comienzo, la seguridad personal de los estudiantes y sus familias. Ahí está parte de lo que hemos adquirido: escudos faciales, mascarillas, material de aseo, amonio cuaternario, pediluvios, pulverizadores, cloro, jabón, líquido, toalla, papel, alcohol gel, guantes, overoles, pecheras, buzo desechable, termómetro. Es decir, nosotros también comenzamos a prepararnos, y ya lo van a ver un poco más adelante, a regresar. Las clases a distancia han sido un apoyo y nos han permitido mantener el vínculo con nuestros estudiantes y sus familias, pero no reemplazan a la clase presencial. De tal modo que en algún minuto, no sé cuándo, pero en algún minuto va a haber que regresar. Y nosotros nos hemos estado preparando en los colegios cuando ocurra ese regreso. En el protocolo de retorno del personal a los establecimientos educacionales, porque este es un tema súper sensible, ¿cómo regresaba el personal a los colegios? Y nosotros elaboramos 3 etapas: una etapa inicial, una etapa intermedia y una etapa definitiva. En la etapa inicial estaban los directivos
y equipos técnico-pedagógicos y personal de servicios menores con un número acotado, que a ellos les pedimos porque había que entregar la alimentación, que entregaba la vez, había que estar preparado para que ciertas guías, que iban los papás a retirar guías al colegio, con los permisos correspondientes, con toda la orientación que corresponde entregada por el servicio de salud. Fuimos muy observadores de ese protocolo. Y esa fue la primera etapa, empezamos a abrir lentamente. Recuerden que les comenté que estuvimos 40 días en cuarentena, y estuvimos ahí viendo cómo de a poco empezamos a abrir el sistema, a entregar estos apoyos. Luego vino una etapa intermedia, que es la que estamos hoy día, donde se ha sumado personal administrativo, asistente de la educación, personal profesional y técnico, a este apoyo en la escuela, pero también con turnos éticos. Y el regreso definitivo del personal docente, que es la tercera etapa, pero en la cual esa va a ocurrir cuando el Servicio de Salud nos autorice a regresar a clase. Y para ese retorno definitivo, también nosotros hemos elaborado un protocolo. ¿Cómo hicimos los turnos éticos que les comentaba? Se notifican a los establecimientos educacionales solamente 2 días a la semana en la jornada de la mañana, y van por turno, no van todos. Asegurar y registrar que se le entrega a cada uno de los que va elementos de protección personal. Si no los tienen por alguna razón, ese día el colegio no se abre, simplemente. Si no los tienen, no se abre. Máximo 10 funcionarios convocados, y evitar convocar a funcionarios de otras comunas. Eso le instruimos a los directores, que evitaran. Nosotros estamos muy cerca aquí, Temuco tiene comunas cercanas, y tenemos muchos funcionarios que vienen de comunas cercanas, de tal modo que evitamos que se trasladen de una comuna a otra. Por ejemplo, Padre Las Casas. Padre Las Casas forma parte prácticamente de Temuco. Vilcún mismo está muy cerca, Lautaro. Y entonces nosotros veamos aquí cómo nos movemos con lo que tenemos. Cuidamos en ese sentido a nuestro personal. Y ahí tienen ustedes alguna diapositiva, alguna foto de lo que ha sido ese proceso, digamos. La continuidad del proceso educativo ha sido con apoyo, ahí ven la foto, ha sido a través de clases virtuales, ha sido a través del teléfono, del celular, ha sido con visitas a los domicilios. Hay una educadora de párvulo, por el uniforme que viste, atendiendo a una niñita en su domicilio. Todo eso lo hemos hecho. Hemos ido a entregar guías al sector rural con nuestros vehículos, apoyando a los colegios que lo han solicitado. Nosotros le hemos facilitado vehículos, municipal naturalmente, para que vayan a entregar las guías a las casas de los estudiantes. Y eso lo hemos hecho. Y no solamente de Temuco, hemos tenido que recorrer bastantes kilómetros, les diré, para comunas cercanas, donde vienen nuestros estudiantes. No hemos abandonado a ningún estudiante, esa es la verdad. Hemos querido que todos se sientan apoyados y acogidos en este proceso, porque ha sido difícil, ha sido complejo, y hemos puesto el mejor de los esfuerzos y el mejor de los intereses para que esto ocurra de la mejor manera. Contención emocional y ayuda social. Enfatizaba el tema de la ayuda social también en forma anteriormente. Ahí ustedes ven algunas conectadas con sus profesores para contención emocional, conversando un profesor con la mamá y su hijo. Aquí en la foto de izquierda de su pantalla está la directora de un colegio, del Instituto de Especialidades Técnicas, conversando con profesores y estudiantes. Eso lo hacían habitualmente. En la foto superior derecha, parte del equipo del DAEM entregando no solamente alimentación, sino otro tipo de útiles, que han sido donaciones, en muchos casos donaciones, se ha hecho campaña. Los mismos colegios, por iniciativa propia, hicieron campaña entre los apoderados para poder ir en ayuda
de aquellas familias que más lo requerían y que más lo necesitaban. La contención emocional fue súper importante, porque este fue un tremendo impacto. ¿De qué servía que nosotros fuéramos a decirle al estudiante que tenía que ingresar o al ver una guía si muchas veces no tenía ni qué comer? Incluso les cuento un caso. Nosotros, para los que no tenían equipos computacionales, hicimos un protocolo para facilitarle equipos. Esta encuesta que hicimos al comienzo, nos encontramos con que prácticamente un 64% de nuestros estudiantes no tenía conectividad, y muchos no tenían equipos, de tal modo que hicimos un protocolo con jurídicos de la municipalidad y facilitamos equipos computacionales a los estudiantes de los distintos establecimientos educacionales. Pero les cuento también que no solamente ha sido los equipos, ha habido que adquirir van también porque no tenían banda ancha móvil, porque no tenían manera de conectarse. Entonces el equipo y la conectividad para que lo tuvieran. ¿Y por qué lo hicimos? Porque creemos que esto no va a terminar mañana. Nosotros creemos que esto va a prolongarse un poco más, e incluso para el próximo año. Creo que el retorno va a ser un poco híbrido, y para eso nos estamos también preparando. Pero no solamente faltaban equipos. El otro día una directora me dice, ¿saben, Eduardo? Una familia me pidió si le podía prestar un pupitre y una silla. Imagínense una cosa tan sencilla que uno muchas veces ni piensa. Y claro, las carencias son muchas, las necesidades son muchas. Y muchas veces en hogares sencillos y humildes, la única mesa que tienen es la mesa de la cocina o la mesa del comedor donde se juntan a comer, a tomar desayuno, a conversar. Entonces necesitaban un pupitre y una silla. Bueno, aplicamos el mismo protocolo que para los computadores, los equipos computacionales, prestárselos también. Y ahí estamos en la última foto en el sector rural, entregando también cajas de alimentos a la familia de nuestros estudiantes. Seguridad del personal, de los estudiantes y sus familias, esos son los espacios, cómo los vamos con control de temperatura, al ingresar el distanciamiento físico, cuando ingresan a buscar guías y alimentos, tienen que firmar y poner su nombre, y en eso lo más riguroso posible. No sé cuánto tiempo me queda, pero estoy terminando, no sé cuánto llevo. Y el tercer eje fue el acompañamiento de la familia en dificultad y financiamiento de los colegios. Les decía al comienzo, el financiamiento, la ejecución presupuestaria fue compleja, nosotros tuvimos que ajustar el presupuesto. Esto no siempre es entendido ni comprendido, porque, claro, en tiempos muchas veces se pide y está bien, pero también tenemos que ajustarnos a la realidad y ponernos creativos en este sentido. Y creo que hemos sido, los equipos, cuando digo hemos sido, no es el equipo, los directores, todos, yo en eso tengo una gratitud inmensa, porque han sido muy, muy, muy creativos. Y eso significa construir a partir de la creatividad en tiempos difíciles, como esto, es construir a partir de lo que tenemos. Y lo que tenemos es esto, y sobre eso vamos a construir. Y eso hemos hecho. Hemos tenido que ajustar partidas del presupuesto, y hasta el momento, por lo menos, hemos estado saliendo a flote. Tenemos todo lo que necesitamos en este minuto, en este momento, y no tenemos deuda con proveedores, no tenemos deuda previsional, las remuneraciones las pagamos oportunamente como corresponde, porque también queremos que nuestro personal esté tranquilo, conforme, y no tenga, además de la pandemia, la preocupación de que le pagaron o no le pagaron sus remuneraciones, o le enteraron o no le enteraron en la ISAPRE o en la AFP sus cotizaciones previsionales. Nosotros no queremos ese tema, y eso lo hemos resuelto de esta manera. Construir en tiempos difíciles a partir de lo que tenemos, y eso se llama creatividad. Bueno, y estamos trabajando en el protocolo de restablecimiento graduado de acciones pedagógicas presenciales. Y en eso es lo que hemos estado haciendo. La continuidad educativa, la contención emocional, el apoyo social. Ahí hay otras fotos, estas son fotos reales. Este es un vehículo del Departamento de Educación, entregando guía en el sector rural,
haciendo ollas comunes, establecimiento educacional, estudiantes conectados, a los estudiantes nocturnos, en la foto inferior derecha, tenemos estudiantes del liceo nocturno que son haitianos, migrantes, y también se les fueron a entregar guías a ellos. ¿Sí? Todo ese trabajo lo hemos hecho, entregando alimentación saludable. Por otro lado, entonces, hemos tratado de abarcar absolutamente todos los ámbitos que nos ha correspondido. Y, como les decía al comienzo, preparándonos para los protocolos para el restablecimiento de acciones pedagógicas presenciales, hemos elaborado 4 fases. Una que es un documento elaborado por cada establecimiento educacional considerando sus características propias y respetando su PDI. Nosotros le hemos dado autonomía a los establecimientos educacionales. Nosotros tenemos aquí que la gran mayoría de nuestros establecimientos educacionales, los directores han sido nombrados por la alta dirección pública, por la ADP. De tal modo que ellos tienen convenio de desempeño con nosotros, yo también tengo mi convenio de desempeño, pero le hemos entregado autonomía y le respetamos esa autonomía. Entonces, nosotros tenemos 42 establecimientos educacionales. Es imposible que desde el nivel central del Departamento de Educación, desde aquí nosotros le hagamos el protocolo, pensemos el protocolo para cada uno de los colegios, que son realidades tan heterogéneas en el punto de vista de los recursos tecnológicos, de los recursos financieros, del recurso humano, es tan distinta cada realidad. Entonces nosotros le dijimos, oye, ustedes mismos elaboren sus propios protocolos pensando en algún minuto que vayan a regresar. Pero le pusimos una sola condición, que ese documento sea validado por toda la comunidad escolar y sea reconocido por toda la comunidad escolar y el consejo escolar, y lo firmen, y le pedí las evidencias, que por favor me las envíen también, y de hecho todos las hicieron llegar. Eso ocurrió el 19 de junio. Esto es un tema tan sensible que para que esto sea realmente validado y respetado, necesariamente debe ser reconocido por toda la comunidad. Y eso fue lo que hicimos. En la fase 2... Eduardo, si puedes ir cerrando un poco la presentación, sí, te lo agradeceríamos. El documento final fue validado por el Consejo Escolar y el protocolo validado, enviado al Departamento de Educación. Y vamos a la tercera fase, y la cuarta es cuando ya definitivamente se entregue. Estoy terminando, está casi la última. Se han atendido el 96% de los estudiantes a través de clases virtuales y entrega de material pedagógico. Se ha entregado alrededor de 233.425 guías de trabajo pedagógico. Se ha entregado contención emocional al 90% de los estudiantes y sus familias y al 95% del personal de los colegios. El 100% de los colegios cuenta hoy día en este momento con los implementos de seguridad para un posible retorno a clase. Se han capacitado vía online al 96% docentes y asistentes de la educación del sistema, y se han entregado 8.650 cajas de alimentos a nuestras familias. Bueno, no tengo un nuevo camino, sino una nueva manera de caminar, y eso lo estamos construyendo hoy día entre todos. Muchas gracias por la paciencia, muy gentiles, muy amables. Muchas gracias a ti, Eduardo. Si estuviéramos en un aula presencial, estaríamos escuchando los aplausos del público. Muy interesante tu exposición. Vamos a darle paso ahora a la exposición de Ani. Aprovechamos de saludar a la gente que se ha ido conectando. Vienen de diferentes comunas de todo Chile, desde Punta Arenas, Temuco, Conchalí, San Ramón, Antofagasta, prácticamente gente distribuida a lo largo de Chile. Ahora le damos paso a Ani Dorador Alfaro. Ella es directora de Educación Municipal de la Municipalidad de Copiapó. Hola, buenas tardes. Quiero nuevamente agradecer el espacio y la verdad que escuchaba con mucha atención a Eduardo y ver cómo
realmente el esfuerzo que realiza cada uno y todos los días quienes trabajamos en educación y principalmente lo que sucede en la escuela, digamos. Porque quizás a nosotros nos toca un rol distinto de lo que es la administración, pero quienes están ahí en el día a día es increíble que hay tanta experiencia y tanto compromiso y tanto cariño que hacen. Así que muchas felicitaciones, Eduardo, también por el trabajo que están realizando. Yo quiero agradecer también el momento para poder compartir quizás una experiencia en particular que nos tiene muy contentos como municipio de Copiapó, que fue poder transmitir clases a través de la televisión abierta, en un canal regional, en donde pudimos ampliar la cobertura, ¿cierto?, del acceso a estas clases, y es lo que les quiero compartir ahora. Yo contarles también un poco de contextualizar quiénes somos como Copiapó, como Dirección de Educación Municipal. Somos un municipio bastante grande también. Nuestra matrícula bordea los 21.000 alumnos. Son 1.220 docentes aproximadamente, 1.100 asistentes de la educación, 31 escuelas y liceos, más 15 jardines infantiles. Manejamos un presupuesto anual aproximado de 40.000 millones de pesos. Ustedes saben que en educación uno no maneja presupuestos iniciales como en otras instituciones, sino que, como bien lo explicaba Eduardo, dependemos mucho de la subvención, por cuanto es muy relativo la proyección que podemos hacer en un año. Y dos datos que son muy relevantes en nuestro proceso y que hoy día fueron también claves respecto a cómo enfrentábamos la pandemia. Uno que tiene que ver con el índice de vulnerabilidad de nuestras comunidades educativas, o sea, es un 75% promedio, donde en algunas incluso bordea prácticamente el 100%. Y el porcentaje que también levantamos en información de un 42% de las familias que componen nuestra comunidad educativa. Porcentaje similar, compartir, que es la de nuestros docentes, porque también en un momento estábamos muy enfocados en lo que eran nuestros estudiantes, y había una fase intermedia muy relevante, como eran los docentes que también mantienen, ¿cierto?, una conectividad, un porcentaje bajo. Y eso nos puso el desafío, y en este dato fue cuando nace el desafío de poder buscar una manera distinta de complementar aquellas acciones que nos parecían del todo relevantes que se iban a seguir haciendo vía presencial, con entregas de guías, con el acompañamiento, o también en el uso de las plataformas, pero veíamos que el esfuerzo así y todo no era suficiente para poder dar cobertura a todas estas familias que se quedaban sin poder acceder a un acompañamiento técnico. También ahí, importante que siempre hablamos de un acompañamiento técnico, porque entendemos que la clase presencial no se reemplaza con nada. Entendemos que el rol del docente es gravitante y muy importante, precisamente desde la cercanía con su alumno o alumna, el cariño que le coloca, ¿cierto?, a las clases, y eso no se reemplaza con ninguna plataforma ni con ninguna clase televisada. Por lo tanto, también entendíamos que era una forma, ¿cierto?, complementaria de poder seguir acompañando en este proceso, pero muy lejano a lo que pudiese ser una clase normal, con evaluaciones o cualquier sistema, digamos, de un año de funcionamiento de clase normal. Esto es Copiapó, como municipio, ¿cierto?, como Dirección de Educación Municipal. ¿Qué buscábamos lograr, cierto?, a través de esta iniciativa? Como ya lo decía, una mayor cobertura de estudiantes, pudiendo favorecer a los alumnos que no tenían acceso a Internet, dado que estas clases van a ser transmitidas en un canal regional y continuaban a través de un proceso formativo mientras durara su aislamiento. Espérenme un minuto que me quedé con algo en la garganta. Esto de estar en vivo, ¿ves? También pasan cosas en la plataforma. Bueno, como lo decía, era el objetivo que buscábamos para poder transmitir estas clases y poder dar mayor cobertura y poder seguir acompañando este proceso en esta fase que veíamos que efectivamente se iba a alargar en el tiempo y que, como también lo planteaba Eduardo, vemos que hoy día el desafío es mayor porque la gradualidad de la incorporación a clase es lo más probable que tengamos que estar conversando prontamente. Se ve muy difícil poder volver, ¿cierto?, a clases como
un sistema regular, sobre todo cuando uno considera matrículas como las nuestras, en sistemas tan grandes, en cursos con 45 alumnos, y el poder mantener, ¿cierto?, los distanciamientos entre uno y otro se hace casi imposible. El programa se denominó Copiapó TV Educa, fueron cápsulas televisadas, ¿cierto?, que fueron en 2 horarios del día distintos. Un dato que es muy importante y que fue uno de los grandes aportes que nos tiene muy contentos como iniciativa, que fueron grabados por los propios profesores de la comuna. Cada establecimiento educacional se comprometió, ¿cierto?, en poder aportar con docentes para poder trabajar las temáticas a entregar. Las clases que se abordaron fueron de primero básico a cuarto medio. El contenido técnico que ahí se definió, también es importante destacar que fue un grupo de coordinación de directores de establecimientos educacionales. Nosotros generamos las condiciones naturales para el funcionamiento, para que esto pasara, administrativas, pero quienes fueron los encargados de hacer la coordinación técnica fueron distintos directores y directoras de establecimientos que se conformaron como el equipo de producción del programa de televisión. Estas fueron emitidas por Horbel, que es el canal, como yo lo decía, regional de televisión abierta, lo cual nos permitía asegurar que no había nadie que no pudiera acceder, ¿cierto?, a estas clases. Y otra cosa que también, como complementando, hicimos fue colocarlo después a disposición en la página de la municipalidad, ¿cierto?, para quienes después quisieran repetir la clase o quisieran acceder al canal del municipio a través de YouTube. Por tanto, las clases están permanentemente en acceso a las familias que quisieran repetir. Como ya lo decía, los horarios fueron establecidos por cada asignatura y por cada nivel de enseñanza, y eso fue un contenido técnico que trabajó cada uno de los directores de acuerdo a lo que fueron definidos. Se focalizaron en básica y media, ya lo decía, lenguaje, comunicación, matemática, historia, pero fue variando según los contenidos que ellos fueron acordando. Aquí, bueno, están las insignias de nuestros establecimientos, que muy orgullosamente también estábamos muy contentos de que se pudieran ir sumando, ¿cierto?, a este proyecto, y cada uno aportó con sus docentes, y era muy gratificante ver cómo también ellos se vieron muy contentos de sumarse a este desafío. Reconocían también lo que significaba ajustar sus clases para aparecer, ¿cierto?, en esta mecánica distinta, pero también de alguna manera verse reconocido por sus alumnos en la televisión tenía algo muy, muy especial también para ellos. Así que fue una experiencia muy, muy gratificante. Como todo proceso, hicimos evaluaciones para poder incorporar algunas mejoras. Principalmente esto se enfocó a cada uno de las comunidades o integrantes de la comunidad educativa, se le aplicaron a los docentes, ¿cierto?, a los directores, a los estudiantes, padres y apoderados, donde principalmente recibimos más bien retroalimentación muy positiva de poder mantener la estrategia, y en algunos aspectos más bien internos, operación de apoyo a nuestros docentes para preparar las clases. Yo ahí debo reconocer el trabajo que para ellos ha significado, el esfuerzo adicional de preparar estas clases, de ponerse a disposición, ¿cierto?, del sistema, complementando hoy día la tarea normal, porque esto no quitaba que el establecimiento educacional seguía ejecutando su plan de acompañamiento como establecimiento. Muchos de ellos seguían con sus clases, ¿cierto?, a través a veces incluso por WhatsApp, o la entrega de material, la entrega de canastas de alimentación en la escuela. O sea, toda esa actividad siguió en curso, y esto pasó a ser un proyecto aparte, en la cual contamos de manera colaborativa con todo el compromiso de lo que ya mencionamos. Complementario a esto también generamos un blog, porque al comienzo podrán recordar que fue un bombardeo de muchas iniciativas de cómo podíamos continuar con esto. Nos tomó un tiempo también organizarnos para ver cómo podíamos reaccionar, porque como bien lo decía Eduardo, también nos pilló obviamente de sorpresa. Esto es prueba y error, hay muchas cosas que probablemente todavía no sabemos si tuvieron impacto en las clases, principalmente con el aprendizaje. Creemos que lo importante era no perder el contacto con nuestras familias y con nuestros niños y niñas, pero por lo tanto
Eso ya lo veremos una vez que podamos mirar hacia atrás cuando estemos en una medida de normalidad. Pero creamos este blog, ¿cierto?, de apoyo de Copiapó, que buscaba familiarizar a nuestros alumnos y alumnas con un solo lugar, un sitio donde poder recoger toda esta información con la cual nos estábamos bombardeando de alguna manera a través de los establecimientos. Está Mi Aula, que es la plataforma que nosotros utilizamos naturalmente, ¿cierto?, como sistema de registro escolar, de información escolar. Está la plataforma Cívicamente, que es una aplicación que trabajamos principalmente con lo que refiere a educación cívica. Está el programa de JUNAEP, ¿cierto?, de habilidades para la vida, que aquí ha sido fundamental también en el trabajo que ellos han ido desarrollando respecto al acompañamiento en las escuelas en lo que tiene que ver con la contención emocional, que reconocemos que ese es un factor principal hoy día también en nuestras comunidades educativas, y principalmente de seguirlo trabajando, porque entendemos que hoy día todo lo que sucede con la pandemia tiene a todos los aspectos de la sociedad muy complicados. Entonces, eso también significa que ha sido un programa que no cambió su modalidad de trabajo, dado que obviamente ellos están interviniendo en los establecimientos educacionales en terreno, pero han seguido acompañando, ¿cierto?, las escuelas que están con un programa de salud mental. Y bueno, y convivencia escolar, que hoy día los equipos de convivencia escolar de cada una de las escuelas, más la coordinación que hemos estado realizando como DAEM, han sido fundamental también de poder hoy día trabajar la etapa que viene. Nosotros hoy día hemos estado mirando, ¿cierto?, cómo se ha ido dando. Copiapó también ha vivido una realidad, si bien no hemos estado en cuarentena obligatoria, estamos en cuarentena todavía preventiva, decretada por el municipio, pero sabemos que en cualquier momento esto pueda suceder. Esperamos que no, porque significa que esto ha ido en aumento, pero esperamos que es cierto, esto pueda enfrentar el proceso de regreso. Va a ser, como yo lo decía anteriormente, un proceso gradual. No creemos posible volver a clases de manera regular, por muchas cosas, no solo por la lógica del distanciamiento, sino que también por toda la logística que significa volver. Ya lo veíamos recién en todo el cuadro de elementos de protección personal que tienes que tener a disposición. Solo un dato, a nosotros nos indicaría tener prácticamente 75.000 mascarillas diarias para que eso funcionara. Y ese dato, si uno lo traduce en recursos, y por otra parte también lo traduce, ¿cierto?, en cómo la logística para que eso sea continuo y permanente, lo hace ver casi imposible. Entonces, todas estas herramientas que yo mencionaba anteriormente, la está trabajando el equipo de convivencia escolar en conjunto con un grupo de directores y directoras también, como una forma de ver cómo vamos a dar continuidad a la vuelta gradual, parcial, con las distintas herramientas que nos permita cerrar este año 2020 que es tan complejo. Y dato aparte, que a nosotros también nos corresponde este año entregar la administración a los servicios locales de educación. Por lo tanto, además nos toca en un desafío muy importante de coordinación y de trabajo con la Dirección de Educación Pública, porque muchas de las acciones tenemos que dejarlas en preparación de parte nuestra para la entrega posterior, ¿cierto?, a la nueva administración. Así es que hemos estado llenos de desafíos en este año. Hay también algún material que se fue elaborando, ¿cierto?, de manera semanal. En los primeros tiempos sacábamos, le denominamos como los recetarios familiares, donde se difundía muy rápidamente por WhatsApp, donde principalmente fueron entregando las primeras orientaciones, ya lo decía, de cuáles son las plataformas disponibles, cuál era el trámite que como Dirección de Educación Municipal seguíamos prestando, porque nosotros estamos con un trabajo remoto en la mayoría de los casos, tanto todavía hay un usuario que requiere, ¿cierto?, de nuestro apoyo, y por tanto ahí también en una primera etapa fue instalar cómo estábamos funcionando. Así que estos recetarios que le denominamos como de rápida lectura, ¿cierto?, se difundían por WhatsApp, que hoy día es uno de los medios más rápidos de llegar a cada hogar. Y eso es contarles, agradecer nuevamente el espacio de poder compartir esta experiencia tan positiva como ha sido el trabajo del programa televisivo Copiapó TV Educa. Muchas gracias, Ani.
escucho ahí los aplausos de las personas en sus hogares. Vamos a pasar ahora a una ronda de preguntas. Le pido al público que pueda escribir sus preguntas en el chat para ir tomándolas. Y mientras tanto, la gente se prepara. Nosotros tenemos las preguntas de las personas que se inscribieron al conversatorio y quisiera relevar una que salió bastante repetida por la gente que se inscribió, que tiene que ver con el retorno, efectivamente. Los directores y directoras DAEM cumplen un rol de bisagra entre el ministerio, entre la Seremi y los establecimientos. Son justamente los sostenedores de los establecimientos municipales. Y hay un montón de dimensiones que se tienen que hacer cargo, desde el teletrabajo de los docentes, desde la infraestructura de los establecimientos, la logística que ya mencionaba Ani y Eduardo en sus presentaciones, las restricciones presupuestarias, por ejemplo. Entonces, la pregunta, un poco si pudieran contarnos cuál es el principal desafío, a su juicio, de lo que se viene a futuro, del retorno, para que este retorno a clases sea seguro, sea gradual. ¿Cómo ven ustedes que es el principal desafío? Partimos con Ani, si es que puede responder, y luego Eduardo, para hacer un orden inverso. Mira, yo creo que el principal desafío tiene varias variables, como yo lo mencionaba recién también, respecto a los aspectos de poder poner en marcha este sistema. Uno es el de recurso humano, que principalmente aportan los docentes, el trabajo de los asistentes, porque creemos, ¿cierto?, que un regreso va también a estar bajo ciertas restricciones. Nosotros hicimos una encuesta también interna y veíamos que nuestra dotación dentro de los grupos de riesgo, definidos, ¿cierto?, tanto por las enfermedades de base, edad, por las distintas definiciones que hace salud, en el caso de nosotros es prácticamente el 50% de la dotación promedio, ya sea docente o asistente de la educación. Por tanto, ya hace una complejidad de poder regresar, como yo lo decía, todos juntos a la sala de clase. Por otra parte, va a ser coordinar los aspectos operativos de esta compra de implementos de protección personal, porque entendemos que es una responsabilidad de parte nuestra como sostenedor de entregarla en las condiciones de infraestructura en los mismos establecimientos. Por lo tanto, el poder hacer conjugar todo eso, hoy día nosotros ya lo estamos trabajando, estamos pensando, ¿cierto?, organizando. Hola, esperando que se encuentren muy bien en su casa. Pero hoy día esa conjugación para este año, la verdad que se ve un desafío muy, muy grande y bien complejo, la verdad. Nosotros, de hecho, estamos trabajando en esa propuesta para cuando podamos conversar esto con las autoridades ministeriales en su momento, hacer una propuesta, ¿cierto?, de focalizar ciertos grupos de ingreso, viendo a lo mejor qué grupos puede cada escuela poder determinar, quizás los alumnos de los proyectos de integración escolar, o sea, ver cómo uno va definiendo y priorizando el interior del establecimiento, porque la verdad que se ve, o sea, la implementación en sí mismo va a tener que tener estos ajustes que yo ya mencionaba. Por lo tanto, las variables, la presupuestaria inclusive, pasa a ser importante, pero casi hoy día el Ministerio ha liberado el uso de los recursos dentro de eso, pero los aspectos anteriores son insoslayables, entonces lo hace mucho más complejo desde ese punto de vista. Muchas gracias, Ani. Le damos la palabra a Eduardo. Bueno, primero que todo quiero felicitar a Ani por el trabajo que han desarrollado. La verdad es que me pareció súper interesante lo que han hecho y cómo han abordado el tema. Así que felicitaciones por eso. En el caso del retorno, que no sabemos, cuando yo hablo del retorno, no estoy diciendo que mañana vamos a regresar.
sino que estamos preparándonos para cuando eso ocurra. En algún minuto esto va a ocurrir. No sabemos cuándo, pero en algún minuto va a ocurrir. Entonces, para nosotros es un tema súper sensible porque aquí implica el recurso humano particularmente. Por eso que le pedimos, y lo señalé en la exposición, a lo mejor no me detuvo mucho, que nosotros hemos construido protocolos del restablecimiento graduado de acciones pedagógicas presenciales, lo hemos llamado. ¿Y por qué? Porque creemos que esto va a ser al comienzo un tanto híbrido por la capacidad de la infraestructura física con que contamos, porque tenemos que resguardar el personal por los protocolos sanitarios que vamos a tener que aplicar, de tal modo que no va a ser masivo al comienzo. Y eso le dijimos a los distintos equipos de los colegios: oye, preparen ustedes un documento. ¿Qué fue la condición que les solicitamos? Este documento debe ser validado por todos los estamentos de la comunidad escolar y firmado por el consejo escolar y enviado las evidencias de que efectivamente así se hizo. Porque eso nos da garantía de que el documento fue consensuado, fue conversado, no fue ideado ni del Departamento de Educación, ni de dos mentes iluminadas, sino que fue efectivamente hecho de cada colegio. ¿Y por qué de cada colegio? Porque cada colegio tiene una realidad absolutamente distinta. Es imposible que nosotros elaboremos un documento o un protocolo de este restablecimiento graduado de las acciones pedagógicas presenciales para todos los colegios mismos. Es imposible, porque las realidades son distintas. Y el 19 de junio ya todos los colegios cumplieron con ese documento y lo enviaron al Departamento de Educación. Y estamos en la fase 3. La fase 4 es cuando esto ocurre y se produzca. Y cada colegio tiene normado rigurosamente lo que va a ocurrir cuando se produzca este retorno. Y lo otro que aprovecho de contestar también, que fue una de las preguntas que salió en el chat, que tiene que ver un poco con esto, porque ¿cómo se sostiene esto en el tiempo? Bueno, les decía al comienzo que nosotros tenemos que ponernos creativos y buscar recursos y a los recursos que tenemos. Y bueno, en ese sentido, subvención CEP, la subvención escolar preferencial, que el ministerio fue lo primero que flexibilizó. Nosotros ahí teníamos muchísimas acciones, por ejemplo, salidas pedagógicas, capacitaciones y otro tipo de acciones que en conversación con los equipos directivos, bueno, las bajamos y eso nos permitió liberar recursos y con eso estamos adquiriendo ya para todos los colegios y continuamos la compra de estos implementos de protección personal para el año que viene, porque creemos que el año que viene va a continuar. Y si la flexibilización que nos ha entregado el Ministerio solo va a permitir este año, yo quiero equiparme este año con todo lo que vamos a necesitar, porque si no va a ser complejo el próximo año. Y a lo otro que hemos echado mano, a los recursos de prorretención, de la subvención prorretención, que nos ha permitido el tema de mejorar la conectividad. Así que así hemos avanzado. No sé si respondo la pregunta. Sí, han dado ambos varias claves muy, muy importantes. Otra pregunta que ha salido en el chat ahora y también en las preguntas de quienes las mandaron, tiene que ver con dos fenómenos. Uno, y que también lo mencionaron ustedes en sus presentaciones, ¿qué pasa con la retención de estudiantes? Porque se ha visto a nivel general, a nivel nacional, que el impacto de la pandemia podría ser muy fuerte en la deserción escolar. O sea, que estudiantes efectivamente dejen la escuela. Y eso genera problemáticas en varios ámbitos, en la restricción de recursos y, por supuesto, en que estudiantes se van a quedar sin la educación. Y por el otro lado, el tema de la promoción de estudiantes. Sabemos que este ha sido un año muy complejo para todos y todas, y por lo tanto se ha ido levantando de a poco la pregunta de qué sucede con los contenidos del año y cómo esto va a afectar la promoción
de los estudiantes. Entonces son dos conceptos, la retención y la promoción. Comenzamos con Eduardo esta vez y terminamos con Ani. Bueno, quiero contestar antes una pregunta que también la vi aquí en el chat, de respecto de cómo hemos abordado la contención emocional. Esto ha sido abordado por el equipo de convivencia y las duplas psicosociales que tenemos en los colegios, a través de charlas, conversaciones, talleres. Eso lo hemos ido realizando, no solamente con nuestros estudiantes, sino que también hemos tenido reuniones sobre contención emocional con equipos docentes. E incluso yo participé en una reunión que la verdad es que fui para dar un saludo y me pareció tan interesante, me quedé enganchado y participé en toda la reunión, que fue larga, y en ese sentido han participado más de, no sé exactamente, unos 150 docentes aproximadamente en 2 o 3 sesiones que hicimos, y una con los directores también, porque a todos nos ha afectado. De esa manera hemos abordado esto a través de talleres, conversaciones y con los equipos de convivencia. Ahora con respecto a la deserción escolar, es un tema que hemos conversado nosotros y lo hemos analizado con el equipo. ¿Y por qué justamente es que hemos querido mantener este vínculo con la familia y con los estudiantes? Para precisamente mantener este afecto, este cariño, que ellos efectivamente ven a la escuela como un apoyo y no como una dificultad. ¿Por qué hemos puesto tanto énfasis en el apoyo social, psicoemocional, socioemocional y social, en esta ayuda que hemos llevado a la familia, con alimentación, con útiles, con enseres de distinta naturaleza? Y eso yo debo destacar, el trabajo que han hecho los colegios. Hay colegios incluso que han apoyado económicamente, con recursos que han reunido los propios equipos directivos, profesores, la propia comunidad escolar, y apoderados, que han visto familias carenciadas y les han dado un aporte económico, de tal modo que la escuela, queremos que efectivamente sientan los papás, y aquellos papás más carenciados son los que más posibilidades tienen de que el estudiante deserte. No queremos eso. Queremos que vean efectivamente la escuela como un apoyo. Y en eso estamos trabajando. Y respecto del tema de la evaluación, la verdad es que nosotros no tenemos que esperar las orientaciones del ministerio. Yo me he atrevido a decirle a nuestros apoderados que nos han consultado que ningún estudiante va a quedar repitiendo, que vamos a seguir trabajando. Yo ahí me he tirado a la piscina, no sé qué va a pasar, no sé si habrá agua o no, pero que ningún estudiante va a quedar repitiendo, y porque es un tiempo especial, y tenemos que actuar de acuerdo a esas circunstancias que estamos viviendo. Y estamos trabajando con el currículum priorizado, de tal modo que nos permita avanzar en estos contenidos, en estos objetivos esenciales que el Ministerio ha definido, y que obteniendo esos objetivos esenciales nos va a permitir avanzar un poco más, o va a ser la base para el próximo año, para continuar este proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Eso es. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Ani, te escuchamos. Mira, bueno, a nosotros nos pasa como sistema, hay un dato que la matrícula municipal nuestra ha ido aumentando año a año. En los últimos, siempre una permanente alza. Y de hecho ahora una de las cosas que ya empezamos a ver es la consulta permanente respecto a los alumnos que van a salirse del sistema particular para intentar cambiarse al sistema municipal. Todo este proceso también ha llevado crisis económica, familias con situaciones muy complejas, y por tanto nos ha tocado más evaluar o ver este acceso hoy día a solicitud de ingresar a nuestro sistema. En el tema de lo que es la retención propia de nuestros alumnos, nosotros sabemos que por la naturaleza y conformación de la familia hay una etapa a finales de año
donde naturalmente o habitualmente se provocaba esa deserción, dado que se iban a trabajar, ya fuese a alguna actividad acá, patronales u otras, digamos, donde se empieza a mover la familia. Hoy día habría que estar atento, ¿cierto?, cómo se va dando la vuelta a este proceso, porque yo creo de verdad, todo lo personal, al igual que Eduardo, como decía, tirarse a la piscina, pero yo creo que va a ser imposible que nosotros podamos retomar este año un año. O sea, yo veía ahí algunas preguntas respecto a cómo evaluábamos. Yo creo que eso para nosotros hoy día hoy día no está centrado en la lógica de poder evaluar calidad, aprendizaje, porque sabemos que eso no es factible de poder evaluarlo. Los esfuerzos que se están haciendo tienen que ver con, como yo lo decía, con acompañar, con poder entregar algunas herramientas, pero también por la naturaleza de nuestras familias o la vulnerabilidad que contiene, lo hace mucho más difícil aún que uno pueda pensar o trasladar ese proceso a la casa. Entonces, en esa etapa estamos, ¿cierto?, de ver cómo se va dando el cierre del año en ese sentido y poder enfrentar la deserción que año a año se nos da a nosotros en el sistema. Nosotros también tenemos educación de adultos nocturna dentro de la cantidad de establecimientos que tenemos. Entonces hay como un sistema, un ciclo natural que se va dando, donde los alumnos que a veces que desertan de un establecimiento diurno son matriculados en la educación nocturna, entonces van quedando ahí dentro del mismo sistema. Súper interesante ambos casos, lo que sucede tanto en Temuco como en Copiapó. Vamos a ir cerrando ya el conversatorio. Nuestro interés es hacer una reflexión profunda en un tiempo breve, debido también a la sobrecarga que estamos teniendo todos, tanto laboralmente como personalmente y emocionalmente. Entonces, quiero agradecer tanto a Ani Dorador Alfaro por su presencia y a Eduardo Serené, directores DAEM de las municipalidades de Copiapó y de Temuco. Quiero agradecerles la disposición, que nos hayan relatado su experiencia, y agradecerles a todos y a todas los que han estado escuchando estas importantes reflexiones. Los invitamos a todos a seguir discutiendo sobre educación pública, sobre educación municipal. Pueden ingresar a las redes sociales de BCO para mantener esta reflexión. Y si es que Ani o Eduardo quieren hacer un mensaje de cierre, este es el momento. No, mira, yo agradecer la paciencia que han tenido, ya no sé qué hora es, yo estoy aquí en mi oficina todavía, ya debo irme, pero agradecer a todos. La verdad es que ha sido muy interesante y sobre todo agradecer a Ani, porque para mí es una experiencia valiosa que me permite también reflexionar sobre el propio quehacer y sobre el quehacer de otros. Yo quiero entregar finalmente un mensaje de esperanza porque creo que de esto salimos entre todos. Ha sido complejo, hemos tenido que ir aprendiendo este camino, era un camino que no había recorrido nadie, que hemos tenido que construirlo, y hemos tenido que construirlo desde la dificultad y con muchas carencias. Lo hemos construido con lo que teníamos, con lo que tenemos, y eso ha significado desarrollar muchísimo la creatividad. Mira, y esto puede tener muchas amenazas, muchas debilidades, pero tiene una fortaleza que nos ha permitido aprender también. Y hemos ido aprendiendo en el camino. Yo le decía al comienzo esto mismo, esto del uso de esta tecnología, que era nueva. A lo mejor quizás esta tecnología ya llegó para instalarse y vamos a tener nuestros docentes y nuestros estudiantes conectados en un futuro muy próximo. Muchas veces reclamábamos que la sala de clase no ha cambiado en 300 años. Si yo recorría el año 1700, el profesor, la sala de clase, los estudiantes, y vuelvo al siglo XXI, más o menos el esquema es el mismo. Quizás dimos un tremendo paso con esto. Esto fue un remesón inmenso y creo que va a hacer, si bien es cierto hoy día la estamos pasando mal, le va a hacer bien finalmente a la educación. Así que un mensaje
de esperanza y de confianza en que nosotros somos, a través de nuestras emociones, los que nos movemos, porque la emoción es moverse, lo que nos movemos a hacer algo mejor. Si estamos pensando todo el día en que nos va a ir mal, nos va a ir mal. Pero si pensamos que esto va a ser mejor, va a ser mejor. Así que muchísimas gracias a todos, ha sido un agrado compartir esta experiencia con ustedes. Sí, pues. Gracias, Eduardo. No. ¿Ani? Yo dar las gracias igual, bueno, por el ¿Van a comer algo? espacio. Bueno, el espacio de haber podido compartir, ¿cierto?, a nivel nacional, en distintos lugares del país y con distintos roles, porque he ido leyendo, hay profesores, también hay servicio local, ¿cierto? Están distintas miradas, que no me cabe duda que todos ellos también están viviendo experiencias que pudiesen compartir en un momento dado, porque yo creo que efectivamente estas situaciones así tan críticas sacan lo mejor del ser humano. Te pone a un nivel donde tienes que crear, donde saca el compromiso y pone a disposición, ¿cierto?, todos aquellos que trabajamos en educación, la razón por la cual estamos acá. Nosotros en Copiapó en particular hemos vivido aluviones, hemos vivido situaciones siempre como de catástrofe que nos han llevado al límite, y eso ha sido una característica. Esta es bien particular, ¿cierto?, por toda la condición que significa, pero yo creo que hoy día también a mí me gusta quedarme con el lado lleno del vaso, de todas estas cosas, y creo que lo que nos ha demostrado que el compromiso que hay de los docentes, del trabajo en las comunidades educativas, permite cambiar el motor y la forma de hacer las cosas, sobre todo acá en la comuna, que es un desafío muy grande. Así que gracias por la paciencia también, por escucharnos. Yo anoté varias cosas del trabajo de Eduardo, así que lo más seguro es que también lo contacten en algún momento. Y gracias por el espacio. Gracias a ti, Ani. Gracias a ti, Eduardo, por la presencia, por la presentación y la disposición. Hemos organizado este conversatorio desde BCO justamente porque sabemos y confiamos en que conocerse como comunidad educativa, ya sea desde un establecimiento, desde una dirección municipal, ya sea a nivel nacional, nos lleva a crecer tanto en lo emocional como en lo educativo. Así que estamos súper agradecidos, Ani, Eduardo y todos y todas los que están oyendo, por este espacio de reflexión que ha sido muy, muy enriquecedor. Damos por finalizado este conversatorio. Espero que estén todos muy bien y que tengan una hermosa noche. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias.